Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2026. Vamos a dar comienzo a esta tercera edición de este espacio reflexivo que hemos dado en llamar Conversemos. Un espacio donde tratamos temas que interesan o al menos deberían importarle a la sociedad. Antes de comenzar, quiero agradecerle a toda aquella gente que nos para, nos preguntan por el programa No se lo cuentes a nadie, que hace más de un mes no está saliendo al aire. No se preocupen, nos tomamos una pausa, nos tomamos unos días para rediseñar y mejorar el producto para todos ustedes. Así que muy pronto vamos a tener novedades. Bueno, dicho esto, comenzamos a desarrollar este encuentro, el que vamos a tratar de contestar a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿estamos en condiciones de emitir un juicio de valor acerca del gobierno de Javier Milei? Y si contestamos en forma afirmativa a esta pregunta, ¿este gobierno merece ser reelecto? ¿Merece ser reelecto Javier Gerardo Milei y todo su gobierno? La tercera pregunta que vamos a desarrollar, vamos a tratar de responder ¿es cierta la expresión o el juicio consistente en que la Argentina está como está por culpa o a causa de los gobiernos progresistas o populistas, en clara referencia al peronismo, radicalismo, desarrollismo? En cuarto lugar, nos preguntamos qué debería hacer la oposición a nivel nacional para poder llegar al poder. No abarcativa solamente del justicialismo, sino también del radicalismo, del PRO y de otras expresiones que pueden llegar a intentar lograr llegar a los mayores y más importantes escaños a nivel nacional. Y por último, vamos a analizar qué actitud están adoptando los principales medios de comunicación, los principales o los más avesados periodistas y analistas políticos. ¿Qué es lo que estos pueden aportar o están aportando a la comunidad? En cuanto al primero de los temas, acerca si podemos hacer un juicio de valor del gobierno de Javier Gerardo Milei, nosotros entendemos que sí, porque este análisis se hace más que oportuno y hasta necesario, porque tenemos que tener en cuenta que está transcurriendo el tercer año de mandato. Quedan solo 2 meses y fracción para culminar el tercero de 4 años de mandato institucional. Y esta expresión, esta afirmación se fundamenta o se solidifica aún más si tenemos en cuenta que existe una posibilidad más que cierta del adelantamiento del acto eleccionario del año 2027. Entonces cobra muchísima vitalidad e importancia que como comunidad tratemos este tema. En cuanto al segundo interrogante, si Milei es merecedor de ser reelecto, si la libertad avanza y su propuesta gubernamental es merecedora de ser reelecta, desde ya decimos que no. Y a eso nosotros no solamente lo manifestamos hoy, 26 de agosto del año 2026, sino ya lo venimos diciendo desde hace prácticamente un año y medio a esta parte. En los primeros conversemos a principio de este año, en los programas de No se lo cuentes a nadie, hemos desarrollado por qué veíamos que la situación iba a estar como está hoy. Pero bien vale hacer un resumen de los 10 puntos más importantes que fundamentan este juicio de valor. En primer término, recordemos que Milei irrumpió en la arena política manifestando que acabaría con la casta, referenciándose a aquellos sectores políticos tradicionales, con experiencia, improba, si se quiere, o nefasta en la historia de la política nacional. Bueno, asumió lo primero que hizo, se rodeó de viejos dirigentes y más aún, redobló la apuesta, trató de conquistar, acordar y arreglar con aquellos sectores de la vieja casta política a través de medios muchas veces espurios y muy poco convencionales. Sí, a la vieja usanza, a la vieja forma que hacían esa casta que él quería combatir. Inmediatamente, la segunda razón, las primeras dos son preelectorales, la segunda razón viene dada cuando él se cansó, luego de asumir del minuto cero, se cansa de vociferar que está contra del Estado, que odia el Estado.
Esto realmente es una incoherencia y una estafa a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque él se presentó nada más ni nada menos para ser jefe de Estado. El Estado es el único instrumento para lograr una convivencia pacífica y el desarrollo de todos los habitantes. El Estado tiene que optimizarlo, no destruirlo. Esto es una gran incoherencia que, sumada a la primera, al tema de la casta, fueron grandes y graves incumplimientos de Milei. La tercera razón por qué no merece ser electo o reelecto el gobierno de Javier Gerardo Milei viene dado porque desde el primer minuto ideó, proyectó y concretó acciones políticas institucionales directa y deliberadamente en contra de la clase trabajadora, de los jubilados, de los pensionados y de las personas con discapacidad. En cuarto lugar, implementó políticas de permanentes recortes, ajustes presupuestarios en materia de salud, seguridad y educación pública. En quinto lugar, fomenta un modelo económico financiero priorizando las exportaciones de materia prima o productos primarios e importando productos elaborados. Situación que realmente hiere de muerte al comercio y a la industria nacional. La sexta, redujo a la mínima expresión todo tipo de inversiones de infraestructura y obra pública, incumpliendo los compromisos con los estados provinciales y nacionales, que provocaron nada más ni nada menos que la paralización de caminos, rutas, escuelas, viviendas, etc. Ha retenido fondos que por constitución y por ley pertenecen a las provincias y a los municipios. Nosotros pagamos impuestos, pero cuando compramos un paraguas, compramos una yerba, compramos una botella de gaseosa, cuando compramos una prenda, cuando hacemos un contrato, pagamos el IVA. Y ese IVA se genera aquí en Concepción del Uruguay, aquí en Entre Ríos. Por eso ese dinero que va directamente al Estado. La ley establece una fórmula para que eso se prorratee. Bueno, los retiene, ha incumplido, los ha cesado, los ha retenido sin razón legítima alguna y por el contrario lo ha utilizado como medio de extorsión. En octavo lugar, se relacionan con estos últimos dos puntos, porque el retener, el ajustar está realizado o lo lleva a cabo el gobierno diciendo que para arreglar la macroeconomía retiene, no cumple, pero a su vez ha pedido dos préstamos en lo que va en estos 2 años y medio, dos préstamos, uno al Fondo Monetario Internacional y el otro al Tesoro de los Estados Unidos. Y hasta ahora no ha podido responder por qué retiene estos fondos. Como consecuencia de todos estos puntos, los argentinos experimentan un retroceso salarial, falta de circulante, aumento de desempleo, escasez de oferta laboral, aumento desmedido de tarifas, falta de cobertura y lo que es peor aún, está dando un altísimo e histórico nivel de endeudamiento a toda la gente. La novena razón, como consecuencia de estos puntos que hemos desarrollado, se han obtenido perjuicios irreparables a las pequeñas, medianas y grandes empresas, también al comercio, sobre todo a lo que hemos de llamar, lo que se da en llamar microeconomía. Hoy los argentinos experimentamos un retroceso salarial, falta de circulante, aumento del desempleo, escasez de la oferta laboral, aumento desmedido de tarifas, falta de cobertura y lo que peor aún, se está dando un altísimo e histórico nivel de endeudamiento de todas las familias. El décimo punto o la décima razón de por qué este gobierno merece ser reelecto viene dado porque la libertad avanza también. Este gobierno ha exteriorizado indisimulables hechos de corrupción. ¿Se acuerdan? Comenzamos con la criptoestafa, lo que pasó con Milei, lo que sucedió con Landis, lo que sucedió con Adorni y ahora con la malversación de fondos con uno de los impuestos, ¿no? Porque otra de las razones podría ser que prometió no crear impuestos, que se cortaría los brazos si digamos, aumentaba la carga impositiva. Bueno, uno de los impuestos que está previsto, los impuestos a la carga de combustible, tiene que ir destinado a un fideicomiso para realizar rutas. Bueno, se recaudó en el último tiempo, en el último periodo, alrededor de 2 billones de pesos. Se quedó con 1,5 billones que estaba destinado al arreglo y a la realización de obras de infraestructura. Estos
queridos amigos, creemos que son los puntos más sobresalientes que han provocado un derrumbe de la imagen de Javier Milei. Nosotros siempre hablamos que este gobierno responde a un modelo, como dijimos, agroexportador, un modelo que exporta materia prima, que importa productos elaborados, digamos, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de creación. Para cerrar este tercer punto, queridos amigos, esta tercera interrogante, también debemos traer a colación otra de las frases que nacen como un latiguillo, como muletilla, de aquellas personas que tienen miedo que venga el signo político anterior o defienden a este tipo, vaya a saber por qué este tipo de políticas, dicen que el gobierno anterior le daba de comer a los vagos con tantos planes. Uno no se queda con lo que dicen, ¿no? Más allá de no vamos a analizar sobre la necesidad y la oportunidad a veces de planes de gente, yo conozco gente que hoy son jueces y que vivieron y aprovecharon y estudiaron con padres que tenían planes, ¿no? Gente excluida, y para eso el que es presidente, el que es gobernador, es intendente, gobernador y presidente de todos los argentinos. Más allá de estos planes que fueron paliativos, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuántos planes? ¿Está dando planes este gobierno? Y me llevé una gran sorpresa. Este gobierno quintuplicó los planes sociales. Ustedes no se preguntan con semejante situación social que se está viviendo, ¿por qué no hay tantas protestas? O sea que este gobierno, desde la casta hasta los planes, está haciendo, digamos, las cosas igual o si se quiere peor de lo que pensaban sus contrincantes. La cuarta pregunta que nos hacíamos aquí en Conversemos es, ¿qué debe hacer la oposición para poder acceder al poder, para poder ganarle? Parece mentira, pero existe una gran posibilidad, tiene posibilidades el gobierno de ser reelecto. Entonces, ¿qué haría la oposición debería hacer la oposición para poder llegar al poder? Y cuando hablamos de oposición no hablamos solamente del peronismo, porque enseguida, la oposición nacional, no, hablamos de un radicalismo que está absolutamente absorbido por el PRO y por la Libertad Avanza. Realmente hay muy pocos radicales que respetan su carta fundacional, la razón de ser y los principios fundadores de este partido centenario. ¿Qué podemos decir del PRO? El PRO es uno de los partidos de este siglo. El PRO junto a la Libertad Avanza, que realmente comenzó con mucha fuerza, llegó al principal escaño nacional de la mano de Mauricio Macri, realmente con estructura, con mucha fuerza, con un partido republicano y muy institucional. Sí, queridos amigos, les guste o no, ha perdido mucha fuerza. Se debate en si sigue con esta alianza, con la Libertad Avanza, aunque no comparta muchas cosas, lo une más el temor a perder el poder. Y yo creo que hay signos de debilitamiento del PRO. ¿Qué podemos decir del socialismo? El socialismo no solamente que es minoritario, sino que no hablo de sus ideas, porque por algo el comunismo, el socialismo, el capitalismo, en las mejores de sus versiones, intentan hacerlo mejor para la sociedad. Son verdaderas propuestas, pero el socialismo en Argentina tiene muchísimas divisiones. Cada vez que surge un socialismo tenemos 3 facciones, entonces realmente no es el camino. Y el justicialismo que ya hemos dado nuestras opiniones, cómo se viene manejando. Decíamos que durante todo este tiempo, inclusive cuando era gobierno, se manejó como un verdadero antiperonismo. Terminó por unificar a través del temor en vez del respeto. En vez de la obediencia había mucha obsecuencia en sus dirigentes y realmente creo que perdió el timón, perdió el verdadero camino, las verdaderas
los verdaderos principios del peronismo. Por eso dijimos que muchas veces el Partido Justicialista se comportó, y aquí en Entre Ríos, como un verdadero antiperonismo. Esto lo dijimos. Pero también hoy, habiendo visto varios actos, varios dirigentes principales, que primero le cuesta mostrar una renovación, más allá que a nivel nacional tenemos hoy aquí Marianela Marclay, nos guste o no nos guste, tenemos una expresión de renovación, Guillermo Michel, pero después sigue, digamos, mostrando las mismas caras, las mismas formas, las mismas rispideces, pero intenta tratar de unificarse, de unir fuerzas, pero a través de la bandera y el escudo, cuando debería realmente no dejarlo de costado, pero empezar a persuadir con el modelo, no tanto con la bandera y el escudo, porque uno de los principios o de las finalidades de los partidos es tratar de proponer acción política a través de el modelo al que se va a apuntar y salir a hablar sobre esto. Basta de tanta bandera y tanto escudo y más hablar sobre modelo. Eso es lo que necesitaría, lo que hablando del justicialismo, ¿no? Y de los otros partidos tendrían que definirse si van a estar o no van a estar con la libertad avanza. Y nosotros acá atrás, nosotros los argentinos, el argentino de a pie, el argentino común, debe ver que este modelo de hace más de 180 años que se trata de implementar nos ha dejado como estamos. Porque corrupción hay en todos los lados. La corrupción no tiene raza, no tiene religión, no tiene partido político. La corrupción va a existir, se la puede controlar, se la puede aminorar, pero es como el narcotráfico, como el mal. Eso es mentira que se va a erradicar. El ser humano tiene comportamientos desviados, bueno, y hay que combatirlos, pero no es la corrupción el hilo o el objetivo para votar a uno u otro partido. Tenemos que ver hacia dónde se apunta, cuál es el modelo económico, social y financiero que se apunta para un país. Para terminar este punto, queridos amigos, no quiero dejar pasar el tratamiento, al menos someros, acerca de los partidos políticos. En Concepción del Uruguay, el pasado sábado, en horas de la tarde, cerró la jornada de filosofía el doctor Roberto Gargarella, filósofo, sociólogo, abogado, un docente con muchos premios a nivel nacional e internacional, es escritor obviamente, y trató muchos temas, ¿no? Habló de la formación de los estados, de los acuerdos preideológicos, de los sistemas económicos financieros del país, de lo que pretende este tipo de sector social, de tratar de priorizar lo que es el equilibrio fiscal como algo prefundacional y dejando de lado muchas de las cuestiones que son esenciales para la convivencia, que ya están preacordadas o acordadas en nuestra Constitución Nacional. Pero hablaba de los partidos, se le preguntaba sobre los partidos políticos y realmente dijo, sin ningún pelo en la lengua, que los mismos están destinados a desaparecer. Quizás quiero interpretar que habla sobre los partidos tradicionales, cómo se están moviendo, ¿no? Vemos que los partidos que tienen tres funciones, la política, la función cívica y la función proselitista, se han quedado con esta última. Realmente los utilizan porque son necesarios por ley, por constitución, que cualquier candidato esté avalado por un partido político. Quizás habla de los partidos tradicionales. Muchos se miraban despavoridos por lo que decía, pero realmente no deja de ser cierto. De la manera en que se manejan, de la manera que siguen repitiendo las mismas formas o los métodos de acción, van a terminar desapareciendo. Lo que sí, hay mucho descrédito de la gente al partido político. Partido político que parece un verdadero árbol de Navidad antes de las elecciones. Se quedaron con una de las funciones. Tres funciones troncales, tres funciones esenciales para ser partidos políticos. Función cívica, eso significa de enseñar, de asesorar, de elaborar cuestiones. Las políticas es realmente hacer
diagnósticos y verdaderos proyectos para cambiar la sociedad. Y el proselitismo es la de difusión de ideas. Se quedaron con esto porque ni siquiera difunden ideas. Esto ya lo hemos hablado. Y creo que bueno, si desaparecen o están destinados estos partidos tradicionales, que aparezcan nuevas entidades políticas, nuevos partidos políticos, que quizás no sean socialismo, no sean la Libertad Avanza, o bueno, no, eso es la más nueva, que no sea el peronismo, que no sea el radicalismo, pero que tengan, que sin dejar de tener héroes o próceres que los guíen en sus principios, pero que realmente tengan la estructura de partido político y que realmente reflejen una verdadera participación de la sociedad, una sociedad que se interese por los temas sociales, una sociedad que le exija a los políticos verdaderas propuestas y que el debate sea de propuestas y no, y no solamente de lucha por el poder. Para terminar, el último punto que íbamos a desarrollar es qué actitud están adoptando los medios de prensa, los medios de comunicación y sobre todo aquellos periodistas avesados o especializados en la política. Nosotros tenemos un amplio, digamos, sector del periodismo que se dedica a la política. Hoy prácticamente podemos ver, más allá de los entretenimientos, programas de farándula y programas políticos. Y me voy a quedar, creo que lo que menos se habla es de política. Usted va a decir, pero no, si están hablando de Milei, de Massa, de Cristina, de esto, viven hablando de política y del Estado. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de alguien que admiro, que es un gran analista, es un gran periodista, y por qué no decir un pensador. Pero en su programa de análisis político, Odisea, que es Odisea Argentina, creo que es el que conduce Carlos Pagni, que está por La Nación Más, es uno de los que miramos la mayoría de los que nos gusta la política o queremos interesarnos, pero cuando uno termina de ver el programa, ve lo siguiente. Se habló de estadísticas electorales o preelectorales y de preferencias de las personas y de la gente, del ciudadano, de posibles alianzas entre determinados sectores políticos, de determinados nombramientos en las justicias, de influencia, de lobby. También se habla mucho de casos de corrupción. Y ahí termina. Ahora yo digo, ¿hay realmente un diagnóstico de la sociedad? ¿Hay realmente un análisis de lo que está haciendo el gobierno de turno? O sea, desde el punto de vista económico, financiero, social, ¿está bien que haga esto? Esta realidad argentina que se toca muy por encima es consecuencia de determinadas acciones políticas. ¿Qué proyecto debería haber hecho el gobierno? ¿Qué es lo que cumplió y qué es lo que no cumplió? Se pasa el programa hablando de cuadros interesantísimos, diciendo, bueno, la gente que votó a Milei, determinado sector no lo votaría. Y los que no los votarían, la mitad le gusta, es hincha de River, la otra mitad es hincha de Boca y el 3% no sabe qué cuadro es. O sea, por ahí son estadísticas que sirven para una cuestión preelectoral o electoral, para aquellos que necesitan persuadir o conquistar votos, pero no hablan de política como acción propositiva para cambiar a la sociedad. Y pensamos que son programas de análisis político. Ni hablar del resto de los programas, que tienen una preferencia, una u otra preferencia. Entonces está todo bien o está todo mal, pero realmente lo que no hacen más que confundir y que al electorado, a confundir a la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber qué es la política, pedirle a los políticos que hagan política y a los medios de comunicación que hablen de política y dejen un poco de lado las disputas del poder. Nosotros ya habíamos hablado sobre la acción política, el significado que era acción para el bien general, donde tenía, ¿se acuerdan? Los tres elementos, la acción, el poder, la finalidad. Parece que todos luchan por acceder al poder a cualquier precio. Y los medios no hacen más que replicar y hacer de todo esto un verdadero producto de entretenimiento. Creo que esto nos está perjudicando a todos. Por eso, queridos amigos, queremos, para ir finalizando,
desear o hacer votos para que nosotros tratemos de discernir qué modelo de país queremos, a qué se deben estas consecuencias económicas que hoy estamos atravesando. ¿Es verdad lo que dice uno u otro sector acerca del sector opuesto o de la facción política opuesta? Miremos un poco la historia, miremos un poco las consecuencias de determinados accionar políticos y qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestra provincia y para nuestra ciudad. Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. Les mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro.